llaman los riñones. Eso, cuando decimos los, quiere decir que son dos, ¿no? Uno derecho y otro izquierdo. O sea, es un riñón derecho y un riñón izquierdo. Vamos a hablar entonces de estos dos riñones. Los riñones, ¿por qué debemos estudiar los riñones? ¿Cuál es el motivo por el cual debemos estudiar los riñones? Tenemos que estudiar los riñones porque tienen una función fundamental dentro de nuestro organismo. Es el regulador hidroelectrolítico, es decir, es el que regula la cantidad de líquido del que debemos tener. Líquido hidroelectrolítico, que quiere decir agua y los electrolitos que son sodio, potasio, cloro, ¿no? Que son los principales elementos que regulan las células del organismo, ¿no? Ustedes van a hablar seguramente de bioquímica o vamos a hablar de fisiopatología de la bomba de sodio, bomba de potasio, bomba de calcio, etc. Todos son elementos que están en relación con lo que ingerimos todos los días. Entonces, los riñones son los reguladores de la cantidad de líquidos que debemos tener nosotros. Así es, ¿ya? Es el principal órgano por el cual debemos estudiar. Entonces, los riñones son el número de dos, uno derecho y otro izquierdo. Tenemos uno derecho y otro izquierdo. La dimensión es muy sencilla, 3, 6, 12. Imagínense, 3 centímetros mide de la cara anterior hasta la posterior, o sea, de espesor, 3 centímetros de espesor, 6 centímetros transversalmente y 12 verticalmente, de un polo a otro polo. Entonces, los riñones se encuentran detrás del peritoneo, por eso se denominan órganos retroperitoneales. Por eso se encuentran, están detrás del peritoneo. Es como si el peritoneo es el que cubre todos los órganos, ¿no? Hagan de cuenta que es el peritoneo. Detrás de ese peritoneo se encuentra el riñón. Está como si estuviera pegado por el peritoneo hacia atrás. Es como si con una cinta scotch lo colocamos hacia atrás, así está. Esos son los riñones. ¿Cuáles son los medios de sostén de los riñones? En realidad, el principal medio de sostén que lo mantiene ahí, los principales son dos. Uno es el ilio renal, este es el ilio renal, que está formado por la arteria, por la vena y por la pelvis renal. O sea, son 3 elementos anatómicos que forman el ilio renal. Y segundo, por la presión intraabdominal. Esos son los medios de sostén de los riñones. Si bien está envuelta en aquí se ha retirado una bolsa que se llama, que está envolviendo una bolsa serosa, más que todo es de bolsa de tejido graso, es una bolsa de tejido graso, envuelve a los riñones tanto derecho como izquierdo, es la bolsa de Gerota, se llama, la cápsula de Gerota o bolsa de Gerota, así se llama. Entonces, Gerota es el primer nombre que tenemos que saber. Esa es la bolsa de Gerota, que es la que envuelve a los riñones, y se dice que tiene un efecto también de sujeción a ese nivel, pero no se ha visto que es un verdadero medio de fijación. Por eso que cuando existe un traumatismo en la región lumbar, porque es donde se va a encontrar estos dos riñones pegados a la pared posterior, están del abdomen, o sea, la pared posterior del abdomen, ahí se encuentra, ¿ya? Y por detrás pues vamos a ubicar en esta región que se llama región lumbar. Ahí es donde se encuentran los riñones, en la región lumbar.
está pegado a un músculo que está ahí atrás, que se llama el músculo cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar. Está pegado a ese músculo hacia atrás. Entonces, está a la altura entre L2 y L4, lumbar 2, es decir, a la altura de las vértebras lumbares 2 y 4, más o menos a ese nivel se encuentra. ¿Ya? Entonces, cuando hay un traumatismo lumbar, ¿no? Muchas veces los riñones se desprenden, ¿no? Y se pueden caer. A eso se llama ptosis renal. Igual como la caída del párpado superior, ptosis palpebral se llama ptosis renal. Hay caída, puede haber caída de los riñones. Y por ese traumatismo ya vamos a ver después qué otros aspectos vamos a ir a buscar cuando hay un traumatismo renal. Ya vamos a hablar. Entonces, esa es la característica de los dos riñones, izquierdo y derecho. Los riñones van a presentar las siguientes partes: un polo superior, el polo superior, un polo inferior, un borde externo convexo y un borde interno cóncavo, este borde interno cóncavo tiene un espacio ahí por donde está entrando el hilo renal, que se conoce con el nombre de seno renal. Seno quiere decir espacio, ¿no? Seno quiere decir una cavidad hueca, eso quiere decir. Entonces un hueco es el seno renal, que es por donde está ingresando el ilio renal. Este es el ilio renal. Ahí está el seno renal, ese espacio el seno renal. Entonces, las relaciones son distintas en el lado derecho como en el lado izquierdo. Por delante del riñón derecho, ¿qué se encuentra? Ya hemos visto, ¿no? La segunda porción del duodeno. Por eso la segunda porción del duodeno se llama prerrenal, ¿no? Entonces la segunda porción del duodeno está en el lado derecho. En el lado izquierdo se encuentra el colon descendente. El colon descendente. Eso es lo más importante. Pero hacia arriba, en el polo superior, miren que se encuentran estas glándulas que se llamaban hace más de 50 años, como glándulas suprarrenales, pero se ha visto que está separada entre esta glándula y el riñón por una aponeurosis que se llama interadrenorrenal. Entonces, por eso se llaman simplemente glándulas adrenales. No vamos a hacer mucho énfasis en las glándulas adrenales, porque donde van a hacer énfasis, porque es sencillo, que en el cadáver tiende a desaparecer porque es como un tejido graso nada más y no se lo ve, ¿no? Entonces, pero estas glándulas adrenales son muy importantes desde el punto de vista fisiológico, porque en fisiología van a ver bastante esto, y también bioquímico, porque de aquí se producen los llamados 17 cetoesteroides, que quiere decir son los corticoides que nosotros utilizamos permanentemente, todos los corticoides, ¿no? Entonces, eso más que todo van a estudiar estas glándulas adrenales en endocrinología. No vamos a hacer mucha referencia a las glándulas adrenales, estoy comunicando. Entonces, vamos a hablar solamente de los riñones. Los riñones, entonces, una vez que se encuentran acá, vean ustedes, están las glándulas adrenales y el aponeurosis interadrenorrenal es la que se encuentra ahí. Más que todo esto tienen que estudiar fisiología. El hilo renal está formado por la arteria renal que está ingresando aquí. ¿De dónde procede la arteria renal? De la aorta abdominal. Y la vena renal sale del riñón, ¿y dónde termina? En la vena cava inferior.
y está saliendo también de los riñones la pelvis renal, la pelvis que es esta, y se continúa con el urete, el urete. Aquí tenemos los riñones. Aquí estamos viendo un corte sagital, que es el músculo cuadrado de los lomos, está pegado casi a la pared posterior, los riñones, y aquí está el peritoneo, ¿no? Entonces, está pegado hacia atrás. Entonces, por eso es que cuando hay un traumatismo, por ejemplo, en la región lumbar, se puede erosionar la glándula tiroides o los riñones y empieza a sangrar. ¿Y cómo nos damos cuenta que empieza a sangrar los riñones? Porque ninguno de los órganos que tenemos va a doler, si no se traduce a través de otras expresiones. Cuando estamos miccionando, se micciona con sangre. Entonces, a eso se llama hematuria, ¿no? Entonces, la hematuria es el sangrado por sangre. Ese es un dato de que hay una lesión en la orina, o diré, lesión en el riñón, la hematuria. Es un signo de que hay lesión en el riñón. Síndrome nefrítico. Y ahí está el duodeno. Encima está el hígado, ¿ven ustedes? En un corte coronal del riñón, que es un corte coronal del riñón, vamos a ver la estructura interna de los riñones. ¿Cómo vamos a ver? Dos cosas vamos a ver. Una parte externa que se conoce con el nombre de la corteza renal. La corteza renal, que es esta parte es la corteza renal, que microscópicamente ahí, o sea, al microscopio se hace un corte y se ve en histología van a hablar de las llamadas columnas de Ferrein. Las columnas De Cartina. eso no se ve macroscópicamente de Ferrein. Estas columnas de Ferrein son las que vamos a encontrar en toda la corteza. Columnas y las pirámides de Ferrein. Pirámides de Ferrein, ¿ya? Columnas y pirámides de Ferrein. ¿Cuáles son las pirámides? Pirámides de Ferrein. Y en la parte interna, que es la parte de la parte de la médula, o sea, medular se llama la parte interna, esta parte medular, ¿qué vamos a ver? Aquí estamos viendo ya las pirámides de Malpighi. Ahí están las pirámides de Malpighi. Entonces, las pirámides de Malpighi. Malpighi, un italiano. ¿Ya? Un italiano que ha escrito eso. Las pirámides de Malpighi. Lleva su nombre. Estas pirámides de Malpighi son el número de 6 a 7 que están aquí. ¿Ya? Así es. Entre pirámide y pirámide encontramos las columnas, unas columnas. Aquí están viendo las columnas. Aquí una columna. Son las columnas de Bertin. Bertin se escribe porque es francés. Columnas de Bertin o Bertin. Entre pirámide y pirámide vamos a encontrar en las columnas de
de Bertini. Entre esas estructuras, dentro, microscópicamente, o sea, ya no es macroscópicamente, vamos a encontrar la unidad anátomo-funcional del riñón. Y esto es pregunta que se le empieza a hacer ahora. No tienen que olvidar solamente cuando se mueran. Bueno, si mueren temprano, no les va a durar mucho tiempo. Pero tienen que saber siempre. Se les va a preguntar cuál es la unidad anátomo-funcional del riñón. Tienen que saber. La unidad anátomo-funcional del riñón, la unidad anátomo-funcional del riñón es el nefrón, o nefrona también se llama. Nefrón o nefrona. ¿Ya? O sea, cientos de estas unidades forman la función de los riñones. Y eso tienen que saber dibujar, tienen que saber explicar, y yo les voy a enseñar ahora. Está formado por qué? El nefrón, este nefrón, ¿qué partes va a presentar? Va a presentar primero un ovillo. ¿Sabe qué es un ovillo, no? Es lo que nuestras mamás envolvían para tejer una chompa, un suéter, etc. Está formado por un ovillo. Y este ovillo está formado por capilares. Un ovillo de capilares que se conoce con el nombre de glomérulo. Este es el glomérulo. Aquí, glomérulo. Que va a tener una arteria que llega y otra arteria que sale. Es decir, una arteria llega aferente y una sale eferente. Así es. ¿Ya? Así es. Este ovillo glomerular va a estar rodeado por un capuchón, ¿no? Este capuchón se llama cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman, de esta cápsula de Bowman, van a salir unos conductos que se llaman túbulo contorneado proximal, se llama. Este es el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Si hay un proximal, debe haber un distal. Entonces, hay un distal, túbulo contorneado distal. Así. Al frente vamos a encontrar el túbulo contorneado distal. Aquí está. Entre ambos vamos a encontrar un asa. Esta se llama asa de Henle. Asa de Henle. Asa de Henle. Entonces, este es el asa de Henle. El túbulo contorneado distal va a terminar continuándose con otro conducto, que es el que va a ir a unirse a otros conductos, ¿no? Que se llaman conductos colectores. Ya su nombre nos indica. Colector, ¿qué quiere decir? Que va a coleccionar lo que está saliendo por ahí para llevar a un solo lugar. Entonces de aquí va a venir un tubo colector. Tubo colector. Entonces, estos tubos colectores, cientos de estos se van a ir uniendo uno con otro. ¿Para qué? Transportar qué cosa. ¿Qué va a producir este nefrón? Orina. Aquí es donde se produce orina. Aquí es donde se producen todos
los maravillosos actos científicos, ¿no? Del control del agua y los electrolitos. Por ejemplo, bueno, aquí viene todo el volumen sanguíneo, va a circular, toda la sangre que tenemos va a ir a circular por los riñones, ¿ya? Entonces, los riñones funcionan gracias al aporte que le damos nosotros todos los días, ¿ya? Entonces, todos los días tenemos que dar un aporte. Se dice que un individuo normal que pesa 70 kilos y tiene una estatura de unos 70 debe consumir por lo menos 2,5 litros de agua al día. Les pregunto, ustedes, de acuerdo a su estatura y a su peso, están consumiendo 2 litros o 2,5 litros? No. Entonces, ¿saben qué? Los riñones no se van a enojar, los riñones no, a los riñones no les duele nada, pero si supieran que no les están dando, ¿saben qué estarían diciendo? Discúlpeme la expresión: oye, desgraciado, desgraciada, dame líquidos para trabajar. Sin líquidos yo no trabajo. Así es. Entonces tenemos que darles líquidos todos los días. Ustedes tienen que tener así su botella, así, terminar, pero sin no dejar a media. Entonces, tomar líquidos por lo menos 2 litros, 2,5 litros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente los riñones, si no les damos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya vamos a ir viendo. Aquí es donde se producen las funciones. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, ahí va a venir una hormona que la conocen ya ustedes, por ejemplo, la hormona antidiurética. ¿Dónde se produce? En el hipotálamo. Ya hemos hablado de eso, ya hemos visto en qué célula, en qué. Ahí hay varias regiones, uno de estos núcleos importantes va a formar la hormona antidiurética. Va a la primera porción, al túbulo contorneado proximal, ahí, y va a regular la cantidad de agua para que se quede en nuestro organismo, y la que no sirve, o por lo menos la que está en exceso, la va a eliminar. Por eso se llama antidiurética. ¿Qué quiere decir hormona antidiurética? Contra la formación de orina, o sea, antidiuresis, o sea, va a ser la que va a ahorrar líquidos para que se produzcan todos los fenómenos celulares de nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la hormona antidiurética va a regular eso. Normalmente en una hora, nuestro organismo ahorra, o el riñón más que todo, va a ahorrar líquidos y va a producir, para que se elimine, entre 40 a 50 mililitros por hora. Entonces, si vamos a ver, entre 40 a 50 mililitros por hora se produce. ¿Ya? Así es. Esta es la cantidad de orina que debemos tener. Ahora, si esta cantidad se excede, o sea, es mayor, se eleva, orinamos más, ¿qué se llama? Poliuria. Se aumenta la cantidad de producción, puede ser 80, 100, se llama poliuria. ¿Ya? Entonces, eso no es bueno para nosotros. Si esto disminuye, está por debajo de 40, menor, están debajo de, es bajo, 20 mililitros, es oliguria. Ahora, si no está produciendo el riñón, se llama anuria. Y esto es grave, esto es gravísimo. Si un riñón no está produciendo los riñones, está entrando en una
en una insuficiencia renal aguda. Y esto va a traer la fatalidad que es la muerte del paciente, así es. Para nosotros, por ejemplo, cuando entramos a operar, cuando vamos a operar, cualquier cirugía que se entre a operar, que dure 2 o 3 horas o 4 horas, siempre como medida fundamental es que póngase sonda vesical, es decir, hay que poner, ya les voy a explicar ya cuando estemos en genitales, tanto masculinos como femeninos, cómo se coloca la sonda vesical, se introduce hasta la vejiga y se va a medir en un frasco. En 2 horas que estamos operando, 2 horas y media, tiene que haber por lo menos 80 o 100 mililitros. Porque si no controlamos la micción durante el acto operatorio, esos riñones están fallando. Así es. O en pacientes que están ya con otras patologías y están inconscientes, un paciente que está en estado de coma, no se da cuenta, pues, un paciente en estado comatoso está inconsciente. ¿Pueden abrir esa ventana, por favor? Abre esa ventana. Entonces, cuando un paciente está en estado de coma, no sabe qué está pasando, empieza a tener relajación de esfínteres, se relajan sus esfínteres y se orina. Pero si no ponemos una sonda vesical, no vamos a ver cuánto ha orinado. O si no ponemos una sonda rectal, no sabemos cuánto ha defecado. Entonces tenemos que medir eso. Ahora, como tarea les voy a pedir a ustedes, van a hacer su medición de orina, ¿ya? Tarea. Todos, hoy es martes, ¿no? Martes. Hasta el próximo martes, porque yo sé que no tenemos tiempo, van a decir, pero sábado o domingo van a estar en su casa, ¿no? Van a tomar líquidos, pero van a medir también cuánto están miccionando, cuánto es su diuresis, ¿ya? Van a orinar en un frasco y van a medir, y van a hacer eso es lo que hacemos nosotros en el hospital, ¿no? En el hospital vamos a hacer nosotros el control de diuresis de 24 horas. Entonces, en una hoja ustedes van a poner, en una hoja así, van a poner aquí líquidos ingeridos, líquidos evacuados o eliminados. Ahí tiene que ser. Primera micción, horas. ¿Qué horas? ¿A qué hora están miccionando? Horas. Primera micción, ¿cuánto? 300 mililitros. Ingeridos, perdón. Esto no es la micción. Ingeridos. Uno desayuno. ¿Cuánto es el desayuno? Ustedes tienen que calcular cuántos ml son los que están tomando, mililitros. Se toma en cuenta en mililitros, ¿ya? Ingeridos, ¿cuánto es el desayuno? Se han tomado un vaso de refresco, se han tomado agua nada más, o un jugo. Esos son líquidos, todo eso que van a notar energía, ¿ya? Y aquí, ¿cuántos han eliminado? Primera micción, segunda micción, etcétera. O si no, hoy anuria, ¿no? Entonces, si ya dejan de vivir, ¿no? Tal vez no tienen mediciones, ¿no? Sí, tienen que anotarlas. Entonces, tienen que, ahora, ¿qué más? Ustedes se han hecho gimnasia. Cuando uno hace gimnasia, entonces empieza a tener sudoración. Eso también se mide, la sudoración. Eso, pero van a leer aparte cómo se miden los líquidos ingeridos y egresados. Es tarea aparte, ¿no? Y tienen que anotar aquí. Ahora, se han hablado todo el día, ¿no? Y generalmente dice que las casadas hablan hasta por los codos. Debe ser verdad, ¿no? Porque por ejemplo, un amigo me decía,
18 meses que no puedo hablar con mi esposa. ¿Por qué? Es que hasta ahora no he terminado de hablar. No me deja hablar. O sea, hablan y mediante lo que estamos hablando también estamos eliminando líquidos. Así es, harto. Aunque no creen. Entonces, mediante el lenguaje o la respiración cuando estamos haciendo ejercicio, etcétera, hay que anotar aquí. ¿Cuántas las heces fecales tienen líquido? Eso también hay que anotar. ¿Cuántas de heces fecales? Si han vomitado, vómito también, ¿no? Si están con diarrea, diarrea. O sea, tienen que todos los líquidos eliminados. Y al final van a medir. Se han ingresado, digamos, 2000 ml. ¿Ya? Ya su regreso ha sido 1800 ml. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto se ha retenido? 200. ¿Ya? 200. Estás reteniendo. ¿Y a qué se debe la retención? Eso vamos a ir viendo después. Pero primero tenemos que saber valorar cuánto ingresar, cuánto regresar. O sea, cada uno de ustedes haga su control personal. Tienen entonces hacer martes de la próxima semana, pueden hacerlo el sábado, el domingo. Vean ustedes. Porque yo sé que aquí, viniendo aquí ya me van a controlar. Estando en su casa van a hacer un control estricto y me van a traer su tarea en una hoja. Así va a ser. ¿Ya? Y vamos a comentar de ese informe que ustedes me han. Pero no mientan, pues, porque bien facilito yo encuentro las mentiras. Bien facilito. No tiene que mentir. Además, si mienten, ¿quién se beneficia? ¿Yo? No, ustedes. Entonces, tienen que medir exactamente cuánto están tomando, cuánto de líquido que se han tomado sopa, cuánto de sopa, tienen que calcular todo eso. Y es la forma que nosotros en el hospital medimos. Las enfermeras están encargadas de la medición de líquidos ingeridos y líquidos egresados o eliminados. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene un enemigo mortal, que es el alcohol. Los radicales son. Cuando ingresa alcohol a nuestro organismo, allá en la segunda porción en la primera porción del nefrón, aquí en el túbulo frontal proximal, ¿no? Es como cuando llega la suegra, está llegando la suegra, uno tiene que escaparse, mejor no tener ninguna charla, ¿no? Entonces, igualitas, entra el alcohol, la hormona antidiurética desaparece. Por eso es que cuando uno está bebiendo, ¿sí? Un ratito, ahorita voy a volver con cielo al baño. Cada rato, con cielo al baño. Al baño cuando están bebiendo alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a haber, no hay control ya, porque la hormona antidiurética ha desaparecido y el alcohol es el que se ha apropiado de esto. ¿Ya? Entonces empieza a ver, cada momento uno va a miccionar. Y cuando se aumenta el número de micciones, se llama polaquiuria. Polaquiuria. La polaquiuria es el aumento del número de veces que miccionamos. No es igual que poliuria, es polaquiuria. Poliuria es la cantidad mayor que orinamos, es eso. Y polaquiuria es el aumento del número de veces de micciones. Entonces, por eso que después de beber un día una farra de esas fenomenales se pegan, mañana están, ay mi cabeza, no están con la, se sacan, ¿no? ¿Qué ha pasado? Deshidratación, porque se ha eliminado en la población, se ha eliminado agua y electrolitos. Por eso, y cuando no hay agua y electrolitos en el cerebro, uno se olvida. Así es. Uno se olvida. Hay después pérdida de memoria. Bueno, la mayor parte de los de mi edad y para más adelante se olvidan. ¿Por qué? Porque no toman líquidos.
no toman líquidos, entonces hay pérdida de la memoria. Por eso un borracho al día siguiente de su borrachera dice, ¿dónde he dejado mi moto? ¿Dónde lo he dejado? Pues ahora mi moto. ¿Cómo he llegado a nocheras? O en la madrugada no sé cómo he llegado. Ni se acuerdan nada. ¿Por qué? Porque justamente ha habido una deshidratación aguda. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Tomar líquidos para rehidratarse. Así es. Eso está establecido y eso se ha estudiado muy bien, que el alcohol produce deshidratación. Entonces, es malo. Y si quieren comprobar, compren, vayan a dedicarse a beber como ven, tomen y van a ver después las consecuencias. Entonces, hace daño a las células cerebrales, cerebro. Y ni quiere decir a los niños también, pues, ya desaparecen las funciones, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo en lo que estoy dando, porque después aquí vienen, se absorbe el sodio, el potasio, el cloro, porque tienen que ir a trabajar en las llamadas bombas de sodio, bombas de potasio, bombas de calcio, por ejemplo, el calcio actúa a nivel cardíaco, se han debido hablar seguramente, ya no, en la contracción y relajación muscular del corazón. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, el nefrón, por lo tanto, está claro, jóvenes, el nefrón es fundamental. Cuidado que digan, cuando se les diga, a ver, vayan, dibújeme el nefrón, que digan, no sé, lo estoy mostrando. Así es. Aunque un dibujo menos bonito, pero está aquí, ¿no? Ahí está, es un nefrón. Pero es el nefrón. Al revés. Pero el que sabe leer, lee más de cualquier lado. Entonces, esta es la clave. A ver, si esto se infecta en los riñones, porque se puede infectar, se llama nefritis. ¿Ya? Y principalmente el glomérulo, por eso se llama glomérulo nefritis. Cuando un paciente tiene glomerulonefritis, uno de los datos es que ya no va a producir muy bien buena cantidad de orina, ya tienen insuficiencia. Los alcohólicos jóvenes, los alcohólicos que a temprana edad, a la edad que tienen ustedes, empiezan a beber y son muy frecuentes y hasta se vuelven consuetudinarios, llegan a la edad de 30 años, ni llegan a veces, ¿no? Ya están con problemas renales, hay insuficiencia renal, ¿no? Entonces hay que auxiliarlos porque sus riñones no están funcionando bien, no están orinando la cantidad necesaria, empiezan a hinchar por retención de líquidos, ¿no? Y otra cosa más, la sal en exceso produce retención de líquidos. Ahí está el cloruro de sodio. La retención de líquidos en el organismo de cualquier persona va a producir retención de líquidos, la sal, y va a producir problemas. Y la insuficiencia renal se traduce por eso. Una mujer que no tome líquidos de esta edad que ustedes tienen, después quiere tener sus hijos, ¿no? Cuando se embarace puede tener problemas. Uno de los problemas de las mujeres que no se han acostumbrado a tomar líquidos y siempre están pensando en que el riñón les va a reclamar, no les va a reclamar, les digo, no, porque al riñón no le interesa a ustedes, pero trabajan con líquido, porque les estoy avisando a ustedes, ¿no? Que trabajan con líquido, por lo tanto hay que ingerir líquido. Entonces, esa es la característica de los riñones, y si no puede infectarse,
y se llama glomérulo de Brix, que es y eso produce una insuficiencia renal. Primero es aguda porque dura unos días, pero después se hace crónica y se produce ya una insuficiencia renal crónica. Entonces, si ustedes no toman líquidos y después quieren embarazarse y quieren tener niños bien vigorosos, sanitos, pueden empezar a enfermarse ustedes. ¿Por qué? Hay la llamada preeclampsia. La eclampsia es una enfermedad grave, es una hipertensión que se obtiene. La eclampsia es una enfermedad hipertensa de las mujeres cuando se embarazan. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Perder a su niño, o ellas se van a morir. O mueren los niños, o muere el niño, o muere la mamá. Entonces hay que suspender el embarazo. Porque se hincha, empieza a haber un hinchazón desde los pies, empiezan los pies, empieza la pierna, empieza el muslo, sigue el muslo, todo el cuerpo, y a eso se llama anasarca. Cuando está hinchado hasta la cara, se llama anasarca. Entonces, eso les sucede solamente es en el sexo femenino la eclampsia, no hay en el sexo masculino, porque el varón no se embaraza, pues, ¿no? Aunque los gays piensan que pueden embarazarse, no se van a embarazar, no van a sufrir de eclampsia. Así es. La eclampsia es un cuadro grave que va a producirse en mujeres que están acostumbradas a eso. Y entonces, igual los varones que a temprana edad no toman líquidos, llega a los 30, 35 años y están sufriendo porque sus riñones no están funcionando bien y empiezan a hacerles diálisis peritoneal, que es introducirle sangre para que pueda lavar esos riñones y funcionar bien, pero ya no está funcionando bien. Entonces, esa es la situación. Nosotros tenemos en el museo, igual que esto, hemos hecho la inyección corrosión de los vasos arteriales y venosos del riñón. Así es el riñón, así es que es igual. ¿Qué es el síndrome nefrítico? ¿Qué? Síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es un proceso degenerativo del riñón que va a producir, que no es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Pero va a producir insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal se va a traducir por muchos signos que vamos a ver. Anasarca, uno de ellos, hinchazón, edemas en varias partes del cuerpo, por retención de líquido. No funciona porque la bomba de sol está alterada, no orina bien el paciente, etc. Hay una serie de alteraciones. Entonces, esa es la característica. Como verán, los riñones están bien irrigados. Entonces, ¿para qué es eso? Justamente para cumplir su función de regulación de líquidos. Aquí estamos viendo la vena renal derecha es más corta que la izquierda. ¿Por qué? Porque la vena cava inferior está en la parte derecha de la aorta. La vena renal izquierda es más larga porque tiene que ir hasta el lado izquierdo. Al contrario, la arteria renal es más larga en la derecha y más corta en el lado izquierdo por esta disposición de la aorta abdominal y de la vena cava inferior. La aorta es una de las ramas más importantes que da en el abdomen, fuera de el tronco celíaco primero va a dar la mesentérica superior, luego da la espermática y da las ramas renales.
va a dar después la mesentérica inferior y así sucesivamente. Vamos a hablar en un capítulo aparte sobre las ramas de la aorta abdominal. Entonces, esta es la característica fundamental de la disposición de los pasos del ilio renal. Bien, una vez que se produce la orina, ¿dónde va a desembocar el conducto colector? Aquí va a iniciarse ahí las vías urinarias. ¿Cuáles son las vías urinarias? Su nombre dice vía, es el camino por donde va a salir la orina. Entonces, las vías urinarias empiezan en la papila renal, así se llama. La papila renal. La papila es el punto de convergencia de los tubos colectores. Ahí es. Entonces, el inicio de las vías urinarias se encuentra en la papila renal. Después de la papila renal, vean ustedes aquí, se forman los cálices menores. Estos son como los cálices pues, de los curas, ¿no? de la Iglesia Católica. Es esa forma que tiene. Los cálices menores, luego los cálices mayores, aquí están los cálices mayores, ¿no? Y luego la pelvis renal, y se continúa con el urete. Entonces, empieza en la papila, siguen los cálices menores, siguen los cálices mayores, sigue a la pelvis renal, y continúa con el urete. Y el urete se va a descender hasta la vejiga. Esa es la característica. Bueno, la composición de la orina, aquí está. El 5%, ¿no? de pigmentos, sales, urea, principalmente urea. La orina presenta urea, es uno de los, si no se elimina la urea, va a impregnarse en el sistema nervioso central principalmente y va a traer problemas graves. Un paciente que no está orinando se tiene urea y la urea se impregna, se queda en el tejido nervioso y entra el paciente en coma urémico. Se llama coma urémico. Eso quiere decir que ese paciente no está orinando. O sea, hay que forzar a ese riñón a que pueda orinar. Así es. Y eso es un drama, porque el paciente hay que utilizar medicación, etc. Tiene después sales disueltas. Entre los pigmentos, el que le da el color amarillento a la orina es la urobilina. ¿Qué es la urobilina? Es un catabolito de la bilisuria, que es el que da el color amarillo ámbar de la orina. Normalmente es así, ¿verdad? Y agua es el 95%, están viendo, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que siempre ingerir agua. Entonces, ¿ya? La orina normalmente no tiene ninguna bacteria, por si acaso. No debe existir bacterias. No debe existir leucocitos o elementos pirógenos. No debe. Tiene que ser así. Amarillo, ámbar, transparente, translúcido. Ahora, ¿cómo controlamos eso? Nosotros cuando vamos a miccionar, tenemos que ver de qué color está nuestra orina, ¿no? Cuando no tenemos muchos líquidos que estamos ingiriendo, la orina se hace de un amarillo más concentrado, bien concentrado, que pinta inclusive el inodoro, o si hacemos en un vasín, en la vasenica, así es. Eso significa que están entrando en insuficiencias renales, normalmente no debe ser así.
tiene que ser transparente. Si además estamos bien hidratados, tiene que ser transparente esa orina, casi tendencia a ser clara. Entonces, la orina así es la forma de controlar la orina que estamos mencionando. Así es. Por supuesto, los pigmentos, las sales, etcétera, si se retienen, van a descomponerse también, ¿no? Hay una descomposición después, forman otra serie de elementos químicos que van a llegar a tener un olor muy especial. Así es. Entonces, esta es la característica de la orina que producimos todos los días. ¿Ya? Esta, miren la cápsula de Bowman, el glomérulo, es donde ingresa todos los 5 litros de sangre que tenemos, ingresa aquí y es donde se filtra. Generalmente se filtran órganos pequeños, ¿no? Pero cuando empieza ya a haber una orina turbia, por eso, bueno, yo me he formado donde antes no había muchos laboratorios. Entonces, ¿cómo veíamos? Me decíamos que micción era un paciente y veíamos, decíamos, esta orina está amarilla, así como la que hemos visto, está bien. Veíamos turbia, quiere decir que hay bacterias. Cuando está turbia, como chicha, así como chicha, la chicha de Cochabamba, ¿no? Morado. Quiere decir que hay bacterias ahí. Esa ya es una infección urinaria. Una infección urinaria. Generalmente en el sexo femenino se presenta la infección urinaria, que es la pielonefritis. ¿Qué es la pielonefritis? Es la infección de la pelvis renal y el riñón, por eso se llama pielonefritis. Entonces, la pielonefritis se traduce con orinas turbias, ¿no? O, por ejemplo, la orina de un diabético es como espuma es. Es amarillenta, pero como espuma. Eso quiere decir que tiene bastante azúcar ahí en la orina. Entonces, es así como nosotros debemos calcular la cantidad, el color, todo eso. Hoy en día hay tratamientos de orinoterapia. Aquí está, por ejemplo, un riñón sano y una glomerulonefritis, o sea, hay un proceso inflamatorio agudo aquí, a nivel de las pirámides de Maracó, una glomerulonefritis. Y esto se está eliminando hasta a los riñones, de los riñones hacia a las vías urinarias y va a la vejiga, y de la vejiga estamos rompiendo al exterior ya la orina. Pregúntale cómo se ve una orina con proteinuria. Pregúntale cómo se ve la orina con proteinuria. Enfermedad poliquística. ¿Qué es un quiste? Un quiste es como un globito lleno de agua nada más. Pero cuando hay varios de estos se llama poliquística. Una pielonefritis, está pelvis renal y los nefrones están inflamados. Pielonefritis crónica. Es la pielonefritis, si diagnosticamos generalmente es una mujer, no es un hombre, ¿no? Porque la infección urinaria entra desde la uretra hasta aquí. Como la uretra masculina es a través del pene se dirige, entonces es más difícil que ingrese un germen. ¿Por qué? Por la dimensión de la uretra masculina es de unos 12-13 centímetros, mientras que en una mujer son 4 centímetros. Entonces es más fácil el acceso de la Escherichia coli, que es la más frecuente, la que está invadiendo esto. Entonces esa llega a la vejiga y de la vejiga asciende hasta aquí. Parece increíble, pero es verdad. Sí. Entonces,
Este es el problema más grave de la pielonefritis, que va a llevar, si es que no se cura bien en una rama, va a llegar a una insuficiencia renal crónica. Y la insuficiencia renal crónica después va a llegar a una lesión mucho más grave, que para vamos a tener que trasplantar el riñón. Así es. Y ahora, uno de los datos principales de que están malos los riñones es este. Normalmente es un pie así, después está hinchado, entonces colocamos los dedos y se queda la impresión de los dedos, de los pulpejos de los dedos aquí. Entonces, si la hinchazón es en el pie nomás, todavía está un poquito empezando el problema. Si la hinchazón, al imprimir aquí, que se conoce con el nombre de Godet, una cruz quiere decir que el edema o la hinchazón es en pie, hasta el tobillo. 2 cruces, ya es hasta la pierna. Godet 3 cruces, y ya ha llegado a la rodilla y está empezando el músculo. 4 cruces, ya es todo el miembro inferior. Y si vemos que está hinchada toda la cara, todo el cuerpo, ya es anasarca. La anasarca nos habla de retención de líquidos por insuficiencia renal. Esto ya es grave. Esto significa que sus riñones no están funcionando de ese paciente. No hay una anasarca, hay hinchazón de todo el cuerpo. Entonces, esto es grave. Esto sí que ya va a ser muy grave, donde a la paciente o al paciente tenemos que decirle que sus riñones no están funcionando. Y está al borde de la muerte, así es. Se va a morir. Se va a morir si no tomamos medidas. Una de las medidas ya, si ese riñón ya no funciona, hay que trasplantar, poner nuevo. Hoy en día ya se están realizando trasplantes renales. Miren, ahí está un riñón con insuficiencia renal aguda, está hinchado, es normal, y crónica ya está en la fase de atrofia de los riñones. A esto puede llevar, el alcoholismo lleva a esto también. Muchos creen que no es así, pero el alcohólico llega a una insuficiencia renal crónica. El alcohol destruye todos. Ahora también se produce degeneración celular nefrótica y se produce cáncer de riñón. El carcinoma renal, que se llama, es un carcinoma renal, que esto va a ser fatal, pues todos los cánceres van a tener un marginal, por supuesto, o sea, termina con el paciente, ¿no? Entonces así es. Un riñón saludable, aquí está el ejemplo, sangre, está muy bien, filtra, orina. Un riñón dañado, hay sangre, pero no solamente filtra orina, sino va a filtrar moléculas grandes como será la albúmina, una serie de células que deberían estar en el organismo y se eliminan. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando los riñones están fallando. Bien. Ya no tenemos tiempo, pero la próxima vamos a seguir con la vejiga y la uretra. En realidad la uretra vamos a estudiar en genitales femeninos y en genitales masculinos, porque ahí vamos a estudiar el